our profession! El día de hoy les relataremos la historia de un joven y ambicioso pretendiente a un imperio enorme y antiguo que logró reunir a un ejército modesto para arrebatarle el trono a su hermano, y de paso fue el autor intelectual de una de las gestas históricas más épicas, legendarias y famosas que cimentaron la valentía y la fama de los soldados que lucharon en aquella guerra fraterna. Les presentamos hoy la expedición de los 10.000. Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes, mis queridos podescuchas. Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Y habemos nueva temporada, mis queridos podescuchas. Tercera temporada de este tu podcast, Crónicas de Guerra. No sabemos ni cómo hemos llegado hasta aquí, ni cómo seguimos creciendo día a día gracias a su preferencia y a su apoyo fiel y diligente. Pero el chiste es que en este año, este 2023, les ofreceremos varias sorpresas en esta nueva temporada. Y para muestra un botón, pues en nuestro primer episodio tenemos una historia que es una belleza. Uno de esos relatos que uno no tiene más que rascarse la cabeza o mecerse las barbas para entender cómo es que no tiene una película digna de su grandeza hecha en Hollywood. Porque pues vamos, si batallas más pinches y mediocres han tenido en su representación en la pantalla grande, estos periplos sufridos por los 10.000 que se ubican en la misma repisa que la batalla de las Termópilas o la batalla de Maratón debería de haberse estrenado hace muchos años, dirigida por Steven Spielberg o James Cameron en IMAX 3D y lo que usted me diga. He de confesar que esta legendaria aventura, relatado en el épico libro de la Nábasis, es uno de esos selectos pasajes de la historia que me hicieron enamorarme de la historia militar, y que a la larga tiene a su servidor hablándoles en este podcast y compartiendo con ustedes mis pasiones y mi fanatismo por las batallas épicas y los guerreros legendarios. Pero ya estoy hablando demasiado, y mejor empiezo a hacer por lo que han venido. Esto es la expedición de los 10.000, y este podcast se llama Crónicas de Guerra. Darío y Parysatis tuvieron 2 hijos.
el mayor Artajerjes y el menor Ciro. Cuando Darío cayó enfermo y presintió el fin de su vida, quiso que los dos hijos estuvieran a su lado. El mayor ya se encontraba entonces presente, mientras que a Ciro lo hizo venir de la provincia de la que lo había hecho sátrapa. Después de morir Darío y de establecerse en el trono Artajerjes, Tisafernes acusó falsamente a Ciro ante su hermano de conspirar contra él. Este lo creyó y apresó a Ciro con la idea de matarlo, pero la madre imploró por él y Artajerjes lo envió de nuevo a su provincia. En cuanto hubo partido tras arrostrar peligros y ser ultrajado, Ciro decidió el modo de no estar ya nunca más bajo el poder de su hermano, sino, si podía, de reinar en su lugar. Parisatis, la madre, ayudaba sin duda a Ciro. Así empieza el legendario relato que Jenofonte nombró como el Anábasis, que es una palabra en griego que significa subida o expedición hacia el interior. Nos encontramos en el año 404 a.C. Moribundo, postrado en su cama, encontramos al emperador persa Darío II, también llamado Oco, hijo ilegítimo de Artajerjes I, que a su vez era el hijo del emperador y dios entre los hombres Jerjes I, el que había invadido Grecia con la intención de devorar a toda Europa y conquistar a todo el mundo conocido de aquel entonces, pero que fue derrotado definitivamente por los feroces griegos, primero en la batalla de Platea y después en la batalla naval de Mícala, forzando a los persas de vuelta al oriente. Desde entonces los persas no se habían vuelto a aventurar hacia Europa, y su imperio se había centrado en reforzar sus posiciones en Asia y de no perder sus ciudades en el mar Egeo. Del reinado de Darío sabemos realmente muy poco, solo que él era bastante dependiente de su esposa, Parisátide. O sea, se era medio mandilón y pues huevos tibios. En los primeros años de su reinado, Darío II tuvo que hacer frente a la rebelión del sátrapa Pisutnes y a las conspiraciones del eunuco Artoxares, todas ellas amenazas al interior de su imperio. Darío no se entrometió en asuntos griegos, tal vez temeroso todavía de las legendarias derrotas sufridas por su abuelo en Grecia. Así que no actuó ni cuando los atenienses apoyaron en el año 413 a.C. al rebelde Amorges en Caria. Pero en sus últimos años como que le habían crecido los testículos, y entonces se alió con Esparta para que estos derrotaran a los atenienses en el año 408 a.C. Pero también en otras ocasiones ayudaba a los atenienses para que estos derrotasen a los espartanos. Así que podemos inferir que este emperador persa deseaba que los griegos se dieran en la madre pues los unos con los otros para que acabasen debilitados, tal vez para invadirlos posteriormente o tal vez por pura venganza por las derrotas de su abuelo. Pero poco le duraría el gusto, pues 4 años después Darío ya estaba postrado, esperando a la muerte. ¿De qué estaba muriendo? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Darío deseaba que su hijo mayor, Arsaces, lo sucediera en el trono. Pero pues había alguien que no estaba de acuerdo con aquella decisión de un hombre moribundo, pues su esposa Parisátide, que en realidad pues era su hermanastra, como si fuesen regios, deseaba que el segundo hijo, Ciro, fuera el que pusiera sus posaderas en el trono persa. Así que ésta empezó a moverse entre las sombras y a confabular y a preparar todo el terreno pues para que esto sucediera. Pero pues al parecer Darío estiró la pata antes de tiempo, y su hijo mayor, Arsaces, ya se encontraba en Susa, capital de invierno del imperio persa, mientras que Ciro aún no llegaba desde el oeste. Entonces Arsaces se coronó y se cambió el nombre a Artajerjes II, y Ciro, al llegar a Susa,
fue acusado por un sátrapa, gobernante de la ciudad de Lidia de nombre Tisafernes, de urdir planes para destronar a su hermano y quedarse él con el trono. Porque tal vez Tisafernes había descubierto los planes de la madre de ambos, Parisátide, para hacer que esto sucediera. No sabemos con seguridad si Ciro sabía de estos planes. Tal vez sí, tal vez no, pero eso no importaba en aquel momento. Y como en el antiguo imperio persa se daba mucho eso de asesinar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus tíos, a tus medios hermanos y en general a cualquier miembro de tu familia con tal de conservar el poder o de hacerte con el mismo, pues Artajerjes II rápidamente pensó en resolver el problema matando a su hermano. Pero la madre, Parisátide, suplicó porque su vida fuera perdonada y que lo dejaran regresar a la ciudad de Sardes, de la cual era sátrapa. Supongo que también le prometió que Ciro se portaría bien y ya no haría alguna estupidez. Artajerjes II aceptó renuente y entonces Ciro fue puesto en libertad y emprendió el camino hacia su hogar. Pero aquel episodio solo implantó en su cabeza la idea de sentarse en el trono de su padre, pues Ciro ya pensaba que su hermano no era digno de portar la corona, y que él estaba destinado a ser el sucesor de las glorias de la dinastía aqueménida, pues su padre Darío había decretado que su primer hijo sería el sucesor, y Ciro tal vez había sido el segundo hijo, pero había nacido cuando su padre se había convertido en emperador, así que técnicamente era el primer hijo nacido en púrpura de su padre. Así que en Sardes, durante 3 años, Ciro estuvo planeando su venganza y cómo poder arrebatarle el trono a su hermano. 3 años en los que utilizó su gran fortuna para comenzar a construir un ejército para lograr su gran objetivo. Y cualesquiera que llegaban a Ciro de parte del rey, de tal modo los trataba a todos que, al despedirlos, quedaban más amigos suyos que del rey. También de los bárbaros que estaban a su lado se preocupaba Ciro para que estuvieran capacitados para hacer la guerra y tuvieran hacia él una buena disposición. En cuanto a las fuerzas griegas, se puso a reunirlas con el mayor secreto posible, a fin de coger al rey lo más desprevenido que pudiera. Sardes, la ciudad en la que se había establecido Ciro, estaba lejos del poder de Persépolis y de Susa, desde donde reinaba Artajerjes, y además estaba rodeada por polis griegas que en el pasado habían sido conquistadas y absorbidas bajo el imperio persa. Así que aquellos 2 factores ayudaron a construir con fuertes bases el plan de Ciro. Este había ayudado tanto a atenienses como espartanos en la guerra del Peloponeso, y a los líderes de las polis griegas bajo dominio persa les ayudó sin preocuparse por el dinero para que estos derrotaran a sus enemigos. Su gran labia, su actitud amistosa con los griegos y los favores que éste les había prometido y hecho, hicieron que pronto Ciro pudiera reunir a una gran cantidad de soldados griegos de sus nuevos amigos, algunos de ellos sabedores que tenían una deuda de honor, mientras otros tantos sabían que al terminar la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, se habían quedado sin chamba, o sin la adrenalina y la emoción de una guerra, pues como sabemos los griegos eran un pueblo fiero, peleonero, amante de la guerra y de los madrazos. ¡Sangre! 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 Y la paz que ahora se establecía en sus tierras marchitaba su espíritu guerrero. Pero Ciro tenía gustos exquisitos, pues deseaba contar con el apoyo de guerreros griegos, y no solo de cualquier griego, sino en especial de hoplitas espartanos, que habían vendido carísima su derrota e hicieron pagar con mucha sangre a su bisabuelo Jerjes en la batalla de las Termópilas, y que en tiempos recientes habían vencido a los feroces atenienses en la guerra del Peloponeso. Los reyes de Esparta se enteraron de esto y no desearon implicarse abiertamente en la campaña,
pero pues como quien no quiere la cosa, permitieron que muchos de sus soldados veteranos de la guerra contra los atenienses se alistaran libremente como mercenarios. Pues al final de cuentas, lo que mejor sabía hacer un espartano era combatir y matar. Además de que Ciro les había prometido ayudarles a recuperar sus colonias en Asia Menor. Ciro terminó por amasar a un gran ejército, aún para los estándares de aquel tiempo, entre los que se encontraban 1000 hoplitas espartanos, 80 peltastas, o sea, elementos de infantería ligera tracios, y 200 arqueros cretenses bajo el mando de Clearco de Esparta. 700 hoplitas espartanos más, liderados por Crisófus de Esparta. A 300 hoplitas bajo el mando de Sóside de Siracusa. A 1000 hoplitas arcadios al mando de Sofeneto de Arcadia. Y otros 4000 hoplitas arcadios más, comandados por Cenias de Arcadia. A 1500 hoplitas y 500 peltastas, liderados por Proxeno de Beocia. A 1000 hoplitas bajo el mando de Sofeneto de Stínfalo. A 500 hoplitas comandados por Sócrates de Acaya. A 300 hoplitas y 300 peltastas bajo el mando de Pasión de Megara. Y a 1000 hoplitas y 500 peltastas, liderados por Menón de Tesalia. Sumando todo esto, Ciro tenía una fuerza de más de 10.000 hoplitas griegos y otros miles más de soldados de infantería ligeros a su disposición. Pueden parecer pocos, pero hay que tomar en cuenta que un soldado griego valía su peso en oro, y todos ellos, aun en desventaja numérica importante, habían podido derrotar 2 invasiones persas consecutivas y habían humillado al poder aqueménida, haciendo que Darío I y Jerjes regresaran como perros golpeados de vuelta a Persia. Así que finalmente, si la intención de Ciro era la de derrotar a su hermano Artajerjes, pues lo mejor que podía hacer era tener a su lado a los responsables de las mayores derrotas persas de su historia. Además de que entre las tropas locales de Ciro se había levantado un ejército de infantería ligera, arqueros y caballería para acompañar a su músculo griego. Ciro ya tenía su ejército listo, y el tiempo para arrebatarle el trono a su hermano estaba próximo. Cuando a Ciro le pareció bien iniciar ya la marcha hacia el interior, puso como pretexto que quería expulsar completamente a los pícidas del país, y reunió el contingente bárbaro y el griego como si fuera contra ellos. Todos estos llegaron a Sardes a la llamada de Ciro. Tisafernes, al percibir estos preparativos y considerar que eran mayores que los necesarios contra los pícidas, fue a ver al rey lo más rápidamente que pudo con unos 500 jinetes. Y el rey, una vez que oyó a Tisafernes contar la expedición de Ciro, naturalmente se preparó para hacerle frente. Pero los mercenarios griegos no sabían de las verdaderas intenciones de Ciro. El pretendiente al trono persa también les había mentido a ellos, al igual que le había mentido a su hermano Artajerjes. El principal comandante de sus fuerzas mercenarias, Clearco de Esparta, así como Genofonte, el autor de la obra de la que estamos hablando, así como los otros comandantes griegos, realmente pensaban que ellos iban a luchar en contra de los pícidas, un pueblo bárbaro en la frontera sur de Sardes. Así que, sin saber cuál era el verdadero propósito de su misión, los llamados 10.000 marcharon al interior del imperio persa, divididos en distintos ejércitos según su procedencia helena. Los espartanos estaban separados de los atenienses, y estos de los acadios, y estos de los demás. Tan autónomos eran entre sí que incluso se dieron algunos choques entre generales griegos durante la campaña, choques en los que Ciro tuvo que ir a calmar los ánimos en persona. Los generales griegos, de hecho, amantes algunos de ellos de la democracia, otros tantos de las monarquías, pero todos ellos de la libertad para los que eran ciudadanos de una polis griega,
Pero pues obvio no para las mujeres y los esclavos, respondían directamente a las asambleas itinerantes que formaban los soldados, siendo cada fuerza una polis democrática en la que los oficiales ejercían el papel de órgano ejecutor de las órdenes generales. O sea, todos juntos pero no revueltos, y se resolvía cada disputa de la mejor manera que se podía, todos votando y poniéndose de acuerdo. Una vez que el ejército surgió en la región de Sarda y llegó a los límites del poderoso Éufrates, Ciro no pudo seguir ocultando la verdad. Sus mercenarios griegos se indignaron ante la revelación. Parte de las tropas se negaron a avanzar hacia Babilonia, al saber que estaban allí para destronar al rey persa, pero pues no habían sido contratados para aquella tarea. Los comandantes griegos entonces se vieron obligados a, entre comillas, convencer a sus soldados de que lo mejor era continuar adelante a pesar de todo, pues era mejor pelear y recibir paga a no pelear en lo absoluto y regresar con las manos vacías. Al final de cuentas, ellos eran mercenarios y estaban allí para hacer lo que les ordenaba quien les estaba pagando. Pero pues el chiste es que Ciro pues ni siquiera les había pagado del todo. A los soldados se les debía un sueldo de más de 3 meses, y muchas veces iban a la tienda de Ciro y le reclamaban. Él los distraía dándoles esperanzas, y era evidente que estaba disgustado, pues no era propio del carácter de Ciro tener y no pagar. En Caistro, Epiaxa, la mujer de Cinesis, el rey de los cilicios, se unió a Ciro, a quien dio, según se contaba, mucho dinero. Así pues, Ciro pagó entonces al ejército el sueldo de 4 meses. Pero para los comandantes griegos, aquella labor de convencimiento no fue para nada sencilla, pues los hoplitas eran guerreros feroces y orgullosos, y no les había gustado nada el haber sido engañados. Clearco, el comandante espartano, incluso llegó a ser apedreado por sus hombres al intentar hacerlos entrar en razón para seguir con la marcha. Aquel ataque de sus propios hombres fue tal que éste se echó a llorar, pero pues después se compuso y organizó una asamblea con todos sus soldados, donde dijo las siguientes palabras: Si hago lo justo, en verdad no lo sé, pero os elegiré a vosotros y con vosotros sufriré lo que haga falta. Y nadie dirá nunca que yo, tras conducir a los griegos hacia los bárbaros, traicionando a los griegos, escogí la amistad de los bárbaros, sino que, ya que no queréis obedecerme, yo seguiré con vosotros y sufriré lo que haga falta, pues considero que vosotros sois mi patria, mis amigos y mis aliados, y con vosotros creo que puedo ser honrado donde quiera que esté. En cambio, estando falto de vosotros, creo que no sería capaz ni de ayudar a un amigo, ni de rechazar a un enemigo. Por tanto, tened esta opinión de que yo voy a donde quiera que vosotros también vayáis. Al final de cuentas, los hombres de Clearco terminaron por seguir a Ciro, pues este les habló bonito, haciendo referencia al honor y a la gloria que todo espartano deseaba en la vida: morir en batalla. Además de que para los que sobrevivieran a la guerra, serían amigos del nuevo emperador persa, y que sus bolsillos siempre estarían llenos del dinero de aquel amigo profundamente agradecido. Pero mientras esperaban en el Éufrates, los griegos terminaron por hacer lo que les era tan natural en casa: pelearse entre ellos. Los espartanos pronto levantaron sus armas y se encararon con los soldados de Menón de Tesalia, que pues hicieron lo propio. Ciro, al enterarse de aquello, tuvo una vez más que hacer acto de presencia para evitar que sus mercenarios griegos se matasen entre ellos, incluso antes de luchar en contra de su hermano, y les dijo: Clearco y Menón, y los demás griegos presentes, no sabéis lo que hacéis, pues si trabáis algún combate entre vosotros, pensad que en este día yo quedaré hecho pedazos,
y vosotros no mucho después que yo, porque si lo nuestro marcha mal, todos esos bárbaros que estáis viendo serán para nosotros mayores enemigos que los que están junto al rey. Al final los griegos entraron en razón y zanjaron aquella disputa en un instante. Ciro entonces respiró agradecido y deseó que la batalla en contra de su hermano Artajerjes pues se diera lo más pronto posible. Y los deseos del pretendiente al trono persa se cumplieron el 3 de septiembre del año 401 a.C. Tanto sus huestes como las de su hermano, el emperador persa Artajerjes II, se encontraron en Cunaxa, a pocos kilómetros de la mismísima Babilonia. Ambos ejércitos se desplegaron en la orilla derecha del río Éufrates, Ciro al norte y su hermano al sur. El ejército de Artajerjes era tan grande comparado con el de su hermano que el de Ciro apenas llegaba a cubrir la mitad del frente de batalla una vez desplegados. Pero este último no estaba nervioso, pues él tenía de su lado a los 10.000, y los griegos estaban acostumbrados a pelear en inferioridad numérica y vencer. Así que este ya se relamía los bigotes y se podía imaginar la sensación de sentar sus reales posaderas en el trono del imperio persa. Y aquí podemos empezar a separar un poco el mito de la realidad, pues según los historiadores antiguos, incluido el mismísimo Jenofonte, autor del Anábasis, las fuerzas de Ciro sumaban 114.000 soldados, entre hoplitas, peltastas, arqueros y caballería, mientras que del otro lado, las poderosas huestes de Artajerjes sumaban la friolera de 1.120.000 hombres. Si tomamos en cuenta estos números, Ciro estaba en desventaja numérica de más de 10-1. Estimaciones actuales nos hablan de que Ciro pues llevó a Cunaxa al menos 64.500 elementos, mientras que Artajerjes se enfrentaría a su hermano con unos 130.000 soldados, lo que sigue representando una desventaja numérica para Ciro, aunque menor, de 2-1. Ciro tenía apoyado su flanco derecho en el río Éufrates. Su ala izquierda estaba formada por caballería ligera, de al menos 1.000 elementos. En el centro derecha estaban los invencibles griegos bajo el mando de Clearco, que era una posición estratégica en la historia militar de la antigua Grecia. Y en el centro estaba la caballería pesada bajo el mando del propio Ciro con 600 hombres. Y en el centro izquierda estaba la infantería persa, unos 40.000 efectivos bajo un tal Arieo. Y en el ala derecha estaba rematada por unos 1.000 elementos más de caballería ligera. Mientras tanto, Artajerjes desplegó su ejército con el flanco izquierdo al mando de Tisafernes, con un contingente de caballería pesada pegada al río. A continuación la infantería persa y Meda, y delante los carros de guerra. El centro del ejército lo mandaba el propio Artajerjes con infantería ligera y pesada, y detrás la caballería pesada de su escolta. En el flanco derecho se situaba Artabaces, con las fuerzas asirias y babilónicas con infantería ligera y toda la caballería ligera. El plan de batalla de Ciro pues era simple, sencillo. Su intención era la de cargar directamente con gran fuerza y fiereza en contra de la posición de su hermano Artajerjes con la intención de matarlo lo más rápido posible, con la esperanza de que si lo lograba, cesaría la resistencia del ejército enemigo, y estos se retirarían en desbandada. En esto, Ciro, mientras pasaba a caballo junto a las tropas, con Pigres, el intérprete, y otros 3 o 4, gritó a Clearco que llevara su ejército frente al centro de los enemigos, porque el rey estaba allí, y si vencemos en esa parte, añadió, ya tenemos todo hecho. No obstante, Clearco, al ver la compacta formación del centro y al oír a Ciro decir que el rey estaba fuera del frente del ala izquierda griega,
No quiso separar del río el ala derecha, por temor a ser rodeado por uno y otro lado, y respondió a Ciro que él se preocuparía de que las cosas fueran bien. Artajerjes sabía a lo que se enfrentaría, y también sabía bien de los horrores y tormentos que les habían infligido los hoplitas espartanos y atenienses a las huestes de Darío I y del gran Jerjes cuando estos osaron invadir la Hélade. Si debía ganar aquella batalla en Cunaxa y retener su corona, debía vencer a como diera lugar a los belicosos griegos, así que decidió golpearlos con fuerza y lanzó a su flanco izquierdo, compuesto por soldados medos y persas al mando de Tisafernes, para aplastar a los 10.000. Entonces, cuando el gran rey persa había lanzado su ataque definitivo contra ellos, y sus hombres aullaban para causar el miedo a sus enemigos, los griegos avanzaron hacia ellos, en silencio, paso a paso, al unísono, como una perfecta maquinaria de guerra bien aceitada. Entonaron el peán, el cántico de guerra en honor a Apolo, y súbitamente respondieron con fiereza. Cuando ya no quedaban más de 400 o 500 metros entre ellos, los 10.000 comenzaron a correr a toda velocidad al encuentro de su enemigo, profiriendo terribles gritos de guerra en honor al dios Ares, obligando a retirarse a los persas y provocando el pánico en los arqueros y carros enemigos, quienes pronto se pusieron en fuga, arrastrando con ellos a la infantería. Los 10.000 entonces se dispusieron a perseguir a los cobardes persas para darles muerte. Aquello pronto se transformó en una masacre. Según Jenofonte, ninguno de los griegos sufrió herida alguna en este combate, salvo en el ala izquierda, en donde se decía que alguien había sido alcanzado por una flecha. La infantería griega había hecho valer su superioridad militar frente a tropas escasamente adiestradas, pero ellos solo eran un islote en la mezcolanza que eran las tropas de Ciro. La victoria aún no estaba decantada para ningún bando. Mientras tanto, Artajerjes, al ver esto, había ordenado que su caballería ligera se moviera rápidamente hacia el flanco derecho de las huestes enemigas para así intentar rodear por completo al ejército de su hermano menor. Temiendo ser envuelto, Ciro cargó al frente de 600 jinetes directamente en contra de la posición de Artajerjes, con la intención de matarlo. Entonces Ciro, temiendo que aquel se situara detrás e hiciera pedazos las tropas griegas, marchó de frente y, atacando con sus 600 jinetes, venció a los hombres alineados delante del rey y puso en fuga a los 6.000 jinetes, y se dice que él mismo mató con su propia mano a Artajerjes, su jefe. Aquella era una carga suicida, ya que el rey de reyes se encontraba rodeado de miles de soldados del centro persa, pero aquella oportunidad única no se presentaría de nueva cuenta. Para el pretendiente al trono persa, era ahora o nunca. Los 600 jinetes de Ciro cabalgaron exprimiendo al máximo sus monturas, chocaron contra el enemigo y, sin detenerse a luchar, continuaron con su demoledor avance hacia su objetivo con sorprendente éxito. Después de algunos instantes envueltos en sangre, por fin alcanzaron a Artajerjes, que a su vez atacó con su guardia montada. Las fuentes cuentan que Ciro, diestro jinete, logró alcanzar y herir a su hermano con una lanza. Estando con estos, miró al rey y a la escolta que lo rodeaba, y no pudo contenerse un solo instante, sino que gritando «¡Aquí está!», se lanzó sobre él y le dio en el pecho, hiriéndolo a través de la coraza, según afirmó el médico Stesias, quien dijo que le curó personalmente la herida. Pero las huestes del emperador persa comenzaban a pulular por doquier.
Artajerjes pronto se puso a salvo mientras sus tropas masacraban a los 600 integrantes de la guardia de su hermano menor. Y en medio de la refriega, un soldado persa alcanzó a Ciro en la cabeza con una jabalina. Lo derribó. Este cayó pesadamente al suelo y entonces otro soldado le dio muerte. El pretendiente al trono persa había muerto muy rápido en el combate, deseoso de acabar la guerra de la misma manera como murió. Sobre el mismo campo de batalla, le cortaron a Ciro la cabeza y la mano derecha, para demostrarles a todos sus hombres cómo se les castigaba a los traidores que deseaban usurpar la corona de Artajerjes, el rey de reyes. En efecto, así murió Ciro, el hombre mejor dotado para reinar y el más digno de gobernar de los persas nacidos después de Ciro el Viejo, según reconocen todos los que se cree que lo conocieron personalmente. Entonces cortaron la cabeza y la mano derecha de Ciro. El rey y su séquito, al perseguir al enemigo, cayeron en la zona de acampada de Ciro, y los hombres que estaban con Arieo ya no resistieron, y huyeron a través de su propio campamento hacia el lugar de donde habían partido. Tras este hecho, el ejército de Ciro quedó en manos de Arieo, quien desesperado ordenó una retirada general, llegando a atravesar como ganado fuera de control su propio campamento en la huida. La campaña de Ciro había acabado muy pronto. Los persas de Artajerjes saquearon a placer el campamento enemigo, hasta que allí llegó Tisafernes, quien había logrado huir de la persecución por parte de los 10.000. Tisafernes entonces relató a Artajerjes la victoria de los griegos en su flanco, y cómo estos los habían perseguido de una forma feroz e inmisericordia. Y este relato llevó al rey a ordenar el reagrupamiento de una parte de sus fuerzas para dar caza a aquellos griegos que se negaban a aceptar la derrota de su bando. Y tal vez la mayoría de los soldados de Ciro habían huido como perros asustados, pero los 10.000 no eran persas, medos o bárbaros. Los 10.000 eran griegos, los guerreros más legendarios de la antigüedad, y para ellos la batalla no había acabado. Fieles a su estricta doctrina militar, continuaron luchando solos, en contra de todas las probabilidades. Los 10.000, viendo avanzar a los persas, se situaron a espaldas del río para proteger su flanco. Entonaron por segunda vez en aquel día el peán, y lanzaron desaforados gritos de batalla que hacían temblar los mismos huesos de los persas, y estos chocaron como gotas de lluvia en los amplios escudos de bronce de los 10.000, y una segunda matanza comenzó. La sangre persa comenzó a desbordarse en Cunaxa, y sus arenas se cansaron de beberla. Los persas emprendieron la huida, y los 10.000 quedaron dueños del campo de batalla, rodeados de miles de cadáveres. Al ver los griegos que estaban cerca y perfectamente alineados, entonaron de nuevo el peán y empezaron a atacar incluso con mucho más ardor que antes. Los bárbaros, por el contrario, no los esperaron y huyeron cuando estaban todavía más lejos que la otra vez, y los griegos los persiguieron hasta cierta aldea. Mas cuando los griegos avanzaron también hacia allí, los jinetes dejaron incluso la colina, no agrupados en absoluto, sino unos por un lado y otros por otro. La colina se fue vaciando de jinetes hasta que finalmente todos se retiraron. Artajerjes, furioso e impotente ante el poder de los 10.000, había ordenado entonces la retirada de sus huestes del campo de batalla. Los griegos perseguirían a los persas, continuando con las matanzas hasta bien entrada la noche. Jenofonte en su Anábasis cuenta que no hubo pérdidas en el contingente griego, solo algunos heridos.
Al caer la noche sobre el campo de batalla, los 10.000 se retiraron a su campamento original para descubrir que habían sido saqueados por el enemigo. Por lo que a ellos tocaba, habían vencido en todas partes y no comprendían dónde podían estar Ciro y sus hombres. Pero a la mañana siguiente, los 10.000 descubrieron que, antes del lance final de aquella batalla, Ciro había sido abatido cuando se arrojó temerariamente en contra del gran rey y su guardia acorazada. Así pues, la victoria final de los helenos no había servido para nada, y peor aún, su situación era de lo más comprometida, pues se encontraban abandonados en tierra hostil, a miles de kilómetros de sus hogares, sin recompensa, sin víveres y a expensas del ánimo vengativo de Artajerjes y de sus decenas de miles de guerreros, que de seguro deseaban vengarse de alguna manera de su dolorosa derrota. Una opción era luchar hasta morir en tierras persas, sin alimentos ni agua. Otra opción era que, al quedarse sin un contratista, fueran a ofrecerle sus servicios ahora al vencedor de aquella guerra fraterna, Artajerjes. Pero los 10.000, orgullosos, se negaron tajantemente a aquella opción. No serían meretrices de ningún persa. Era ya aproximadamente la hora en que se llenaba el mercado cuando vinieron de parte del rey y de Tisafernes unos heraldos, bárbaros todos, menos uno de ellos, Falino, un griego que resulta que estaba con Tisafernes y era respetado, ya que pretendía ser un experto en lo relativo a formaciones de batalla y al manejo de las armas. Estos se acercaron y, llamando a los jefes griegos, les dijeron que el rey ordenaba a los griegos, como vencedor que era, por haber matado a Ciro, entregar las armas e ir a su corte a tratar de conseguir para sí mismos algún bien, si podían. Esto dijeron los heraldos del rey, y los griegos los escucharon con pesar. Sin embargo, Clearco tan solo dijo que no era propio de los vencedores entregar las armas. Entonces Cleanor de Arcadia, que era el general más viejo, respondió que morirían antes de entregar las armas, y Próxeno de Tebas dijo: Falino, yo... Así que sin muchas probabilidades de sobrevivir si no hacían nada, unos días después los 10.000 acordaron una tregua con el rey persa, que seguía teniendo su fuerza y no quería perder a más hombres enfrentándose con ellos. Además de que Artajerjes pues les había prometido darles provisiones y garantizarles seguridad en su camino de regreso a Grecia. Pero todo aquello resultó ser una trampa mortal, pues Tisafernes, el ministro de confianza del gran rey, invitó a los comandantes y líderes de los 10.000, encabezados por Clearco. Tras invitarlos a un banquete en donde los aduló constantemente para hacer que estos bajaran la guardia, hizo detener a 5 de los generales griegos y a un nutrido grupo de capitanes, y a todos ellos los degolló sin mostrar un ápice de honor, dejando a los 10.000 sin líderes. Los griegos entonces se quedaron, así, descabezados, embargados por el desánimo y la tristeza, sin saber qué hacer a continuación. Los contingentes del ejército ni siquiera se juntaban, sino que cada uno acampaba en cualquier lugar, sin preocuparse del resto. Los soldados se echaban a dormir, cada uno por su lado, dispuestos a dejar pasar los días y las noches hasta que los persas los atacaran y los mataran a todos ellos. Perdida toda disciplina, los hombres vagaban, desconcertados, sin pensar en el modo de encarar la adversidad.
Fue entonces que los 10.000 despertaron de su pesadilla y pronto planificaron la retirada hacia su hogar, y eligieron como nuevos generales a Jenofonte, Timación, Santicles, Cleanor y Filesus, con el espartano Crisofus como el comandante general. La traición de Tisafernes tal vez obedeció a los temores de Artajerjes de que una fuerza griega armada aprovecharía para arrasar todo su territorio con total impunidad. Y pues al final, ¿qué clase de gran rey sería él si permitía que un grupo de soldados extranjeros, de mercenarios griegos, se paseara como Pedro por su casa a lo largo de su enorme imperio? Si le arrancaba la cabeza a los 10.000, Tisafernes esperaba que estos se dispersarían en 1000 direcciones para así poder eliminarlos fácilmente. Pero eso no ocurrió así. Las asambleas griegas resolvieron reemplazar a los oficiales desaparecidos y regresar a Grecia de forma compacta. Luego se reunieron todos los soldados en una gran asamblea y Jenofonte les expuso la situación con claridad. No podían entregar las armas al gran rey como éste les exigía, pues eran ellos quienes habían vencido en la batalla. Y de hecho el rey de reyes persa no les atacaba no porque no quisiese, sino porque éste sabía que eran militarmente superiores y seguramente volvería a perder. Por lo tanto, solo les quedaba la opción de buscar por cualquier medio un camino de vuelta a casa. Jenofonte también les recordó el crimen que habían cometido los persas contra la hospitalidad y los juramentos que cualquier hombre honorable pues respetaría al asesinar a sus generales, y por ello los dioses estarían con ellos y defenderían su causa. Tras exponer su estrategia, Jenofonte finalmente preguntó si alguien tenía pues otra idea mejor, y como todos callaron, continuó: El que esté conforme, que levante la mano. Todos terminaron por aprobar su propuesta, y de esta forma, un simple ejército de 10.000 hombres se convirtió en una auténtica comunidad en movimiento, en la que cada miembro participaba en la toma de decisiones. Los soldados no servían a Jenofonte ni a algún otro general, sino a sí mismos, teniendo como objetivo la salvación común. Era como si representaran a la Grecia misma. Sin embargo, las dificultades a las que se enfrentaban eran enormes. La principal era la necesidad de hacer acopio de alimentos, pues aunque existían en el camino aldeas y ciudades donde podían encontrar sustento, los griegos temían que éstas estuviesen ya en las manos del enemigo, quien buscaría dificultarles la huida por todos los medios, negándoles incluso una hogaza de pan o un sorbo de agua. El espartano Quirísofo y el ateniense Jenofonte, que además resultaba ser un discípulo de Sócrates y un aventurero sin hogar desde que se exiliara de su ciudad hacía tiempo, dieron entonces un paso al frente para conducir a los 10.000 a través de 1.500 kilómetros de imperio persa en dirección a la colonia griega de Trapesunte, en el Mar Negro. En esta marcha con Jenofonte como comandante, los griegos se mostraron cohesionados, lejos de la fuerza heterogénea y mercenaria que habían sido hasta la batalla de Cunaxa. Ante la falta de caballería y de una fuente de suministros estable, el carismático Jenofonte no permitió que la moral decayera gracias a sus encendidos discursos. Si alguno de vosotros está desalentado porque no disponemos de caballería y los enemigos la tienen numerosa, considerad que 10.000 jinetes no son nada más que 10.000 hombres. Son los hombres quienes deciden la suerte de las batallas. ¿Y puede negarse que nosotros marchamos sobre un vehículo mucho más seguro que los jinetes? Ellos van suspendidos sobre sus caballos, temerosos no solo de nuestros ataques, sino también de caerse. Nosotros, en cambio, que marchamos por tierra, golpearemos con mucha más fuerza si alguno se acerca, y daremos con más facilidad en el blanco que queremos. Solo en una cosa nos llevan ventaja los jinetes: pueden huir con mucha más seguridad que nosotros.
Al emprender la marcha, los griegos organizaron sus fuerzas en formaciones cuadradas, de modo que la impedimenta, sus bagajes y los carros quedasen resguardados en el centro de la formación. Jenofonte, por su parte, se hizo cargo de la retaguardia, que debía cubrir cualquier ataque persa. Al no contar con fuerzas de caballería, los helenos temían quedar en inferioridad de condiciones frente a los magníficos jinetes persas. Pero nuevamente Jenofonte les exhortó a abandonar cualquier temor, pues le encantaba decir: nunca en la guerra alguien ha muerto de un mordisco o una hoz de caballo, y sí por el filo de una lanza griega. Los griegos mantuvieron alejados de sus bagajes a la caballería persa en todo momento, y esta última, en efecto, hostigaba continuamente a la retaguardia griega, a lo que Jenofonte finalmente respondió con un contraataque que sus compañeros censuraron por ser demasiado temerario. Finalmente, los 10.000 acordaron crear una fuerza de asalto integrada por rodios y cretenses, célebres por su dominio del arco y de la honda, con las que frenaron las posteriores incursiones del enemigo contra su saga. Al terminar cualquier escaramuza, los griegos se ensañaban con los cadáveres de los persas a los que lograban abatir. Cada persa que cayó muerto por su mano terminó con el rostro desfigurado para disuadir a los otros soldados persas de no intentar más ataques. Incapaces de cruzar el río Tigris, los 10.000 entonces se internaron en las montañas de Armenia en su viaje a Trapesunte. Aquella era una ruta salvaje en la que los feroces carducos tomaron el relevo a las tropas reales. Verán, en las estribaciones de aquellas montañas vivían estos carducos, que eran un pueblo belicoso y hostil, y no dudaron en abandonar en masa sus casas y poblados para presentar batalla a los invasores griegos en los desfiladeros y las colinas, lanzando contra ellos piedras y proyectiles. Para evitar retrasos y muertes innecesarias, los griegos abandonaron entonces a la mayor parte de sus esclavos y bestias de carga, a la vez que utilizaban como guías a los prisioneros capturados en escaramuzas o de rehenes apresados en las aldeas carducas. Los 10.000, obligados a avanzar a marchas forzadas, perdían a menudo a muchos hombres en las refriegas por ocupar los pasos de montaña antes que su enemigo. Su situación era desesperada, pero no cedería ni un solo paso. Los amigos de los caídos se dolían de la pérdida, pero seguían adelante, sin dar oportunidad al abatimiento. Como los carducos les presionaban a cada paso, Jenofonte y los otros generales reorganizaron prontamente el ejército, dividiéndolo en compañías independientes, y así ganaban movilidad para tomar las cimas que abrían los pasos de montaña. Cuando llegaron al río Centrites, en la frontera con Armenia, que era un poco difícil de vadear, entonces fueron acosados por un gran ejército carduco. Y para evitar el ataque mientras cruzaban el río, Jenofonte ideó una curiosa estrategia. Mientras parte de los helenos cruzaban a la otra orilla, la retaguardia, comandada por él mismo, hizo amagos de ataque en medio de un gran griterío, con lo que lograron ahuyentar a los cobardes carducos y así facilitar a las tropas pues la travesía del río. Los 10.000 solo se valían de su fama para ganar combates. Ya en Armenia, los griegos acordaron una tregua con el gobernador persa Tiribaso, aunque la intención de este pues era en realidad atacarlos en las montañas. Pero pues los 10.000 ya se la solían, pues estaban todavía en territorio persa, así que desconfiados, lograron advertir las tretas y atacaron preventivamente, logrando una nueva victoria. Pasaron los días y las semanas, pasaron los meses, y ni la lluvia ni la nieve que hacían mella en sus cuerpos doblegaban al inextinguible espíritu de los griegos. Sin embargo, todas estas dificultades naturales pues aumentaban el número de enfermos, a causa de la mala alimentación o por comer plantas tóxicas para combatir el hambre pues con lo que fuese.
¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! Algunos heridos pedían que sus propios camaradas los degollaran, al no poder continuar. Pero Jenofonte enviaba con ellos a los más jóvenes para que, por medio de palabras de ánimo, o pues incluso a golpes de bastón, les hiciesen seguir en marcha. Habrían de salvarse todos o ninguno. Sin detenerse en ningún momento, los griegos continuaron haciendo frente a cada pueblo que quería expulsarlos de sus tierras hasta que finalmente llegaron al pie de una montaña llamada Teques. Al coronar la cima, la vanguardia empezó a proferir gritos, un evento que hizo que Jenofonte, en la retaguardia, pensara que se trataba de un ataque inesperado o una trampa, y entonces alistó a los 10,000 para la batalla. Pero cuando ya todo el contingente corría para auxiliar a sus compañeros, pudieron escuchar claramente que los gritos decían: ¡El mar! ¡El mar! Los 10,000 tenían ante sus ojos al Mar Negro, y con él una ruta segura por toda la costa hasta la ansiada patria. Los griegos se abrazaron, lloraron y erigieron un monumento, un gran túmulo sobre el cual colocaron pieles de buey, bastones y escudos de mimbre capturados en la guerra, para recordar por siempre aquella terrible aventura. Pero una vez en Trapesunte, los griegos pues volvieron a ser griegos y regresaron las divisiones. El propio Jenofonte, cansado de todo aquello, desistió de mantener la unidad y renunció a seguir al frente del ejército. Una decisión que pues muy probablemente se debió a la mala recepción que tuvo su propuesta de que los mercenarios fundaran una nueva colonia en el Mar Negro. Tal vez aquella idea no fue una propuesta inteligente y no fue una que se dio en el momento indicado, pues sus compatriotas ya podían oler la tierra de su hogar y no deseaban retrasar más su regreso. Saltando de colonia griega en colonia griega, la situación de discordia derivó en la formación de 3 secciones durante un tiempo, y lo que resultó más aterrador, en un estallido de violencia en Bizancio, una ciudad que los 10,000 pues saquearon a conciencia. Esto se debió a que la mayoría de los griegos rechazaban volver a su hogar sin un botín, así que de aquel momento en adelante, las demás colonias griegas se negaron a darles sus suministros, temerosas de sufrir la misma suerte que Bizancio. Al final, 2 años después de la batalla de Cunaxa, cuando llegaron a Grecia, los 10,000 no eran más de 5,300. Habían perdido a demasiados compatriotas en el camino a casa. El periplo del contingente griego a través del imperio aqueménida sorprendió a los contemporáneos de Jenofonte. Esta era la primera vez que un grupo de griegos llegaba a escaparse del llamado Corazón de las Tinieblas de Persia, un imperio que hasta aquel momento había permanecido impenetrable. La expedición de los 10,000 habría demostrado que dicho imperio, que había invadido 2 veces a Grecia durante las guerras médicas, no era quizá al fin y al cabo tan temible. Ni siquiera su propio rey de reyes, el gran Artajerjes, pudo eliminar a los 10,000 en el corazón de su propio imperio. El éxito de los griegos, además de demostrar la innegable superioridad militar de estos sobre los persas, demostró que era posible una expedición hacia las tierras del gran rey. Esta lección, narrada en la Nábasis de Jenofonte, donde queda en evidencia la evolución significativa de los mercenarios y de los soldados profesionales que no existían en la antigüedad, a excepción de los espartanos, y la notable arma letal que significaba la unión de guerreros de distintas polis griegas que se complementaban entre sí con todas sus técnicas y formaban una fuerza invencible, como quedó reflejado en el campo de batalla de Cunaxa, sería recordada especialmente por Alejandro Magno, quien 70 años después le quitó a Persia todo su vasto reino, al mando de un pequeño ejército de 40,000 aguerridos y determinados soldados griegos. La expedición de los 10,000 fue, es y será uno de los eventos históricos más legendarios que cambiaron el curso de la historia.
Así que ya se la saben, guionistas de Hollywood. Si están escuchando esto, pues yo les puedo hacer el guión de su película. Solo necesitan llamar. Y así se termina el primer episodio de la tercera temporada de Crónicas de Guerra. Y como siempre, pues estamos a sus pies. Y si quieren escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideren importante, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como @crónicasdeguerra solo con la D. Y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y recuerda, si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos, responder las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los episodios, sobre todo si nos escuchas en dispositivos móviles, y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, mis queridos podescuchas. En especial a toda nuestra Latinoamérica, pues nos escuchan en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, El Salvador, Honduras, Bolivia, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. Nos estaremos viendo en el próximo episodio de esta nueva temporada. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y este podcast se llama Crónicas de Guerra.